Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema llamado la Constitución Política. Este tema es súper importante porque en ello vamos a hablar acerca de uno de los documentos más importantes para todo nuestro país. En este caso, la Constitución Política, chicos, es la ley fundamental del Estado peruano, es la norma de mayor jerarquía que busca regular las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Esta va a recibir otros nombres también, ¿no? Es conocida como Carta Magna, Ley Suprema, Base Legal, Ley de Leyes, ¿ya? Y recuerda que la Constitución pues es la base en la cual se organiza todo el Estado peruano, en este caso de cómo se organiza nuestro país. Historia de las constituciones. Aquí ustedes van a poder ver de cómo estas constituciones en el mundo van a influenciar no únicamente en nuestra constitución política, sino también en otras constituciones a nivel mundial. Entre ellas tenemos a la primera Carta Magna, llamada Constitucionalismo Inglés, dada en 1215, ¿no? En este caso, Inglaterra. También tenemos el constitucionalismo americano, que se va a lograr con la Declaración de los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1776 a 1789, el tiempo que duró en implantarse. Y tenemos también a la tercera constitución influyente, en este caso el constitucionalismo francés. Este constitucionalismo se va a dar luego de la famosa Revolución Francesa. Recuerda que en la Revolución Francesa el pueblo se rebeló contra el rey y los nobles y logró pues establecer derechos como la igualdad, la libertad, ¿no? Veamos ahora acerca de nuestra constitución política peruana. Entre ellas vamos a ver ahí que es un instrumento jurídico fundamental en los estados modernos. Es una ley máxima y superior en el estado soberano. Es una norma fundamental que sustenta toda actividad legal y que busca garantizar nuestros derechos y libertades. Y muchas veces pues trata de defender el gobierno de su país y organiza los poderes del Estado. También podemos decir que son normas de mayor jerarquía y señala que las garantías y derechos civiles políticos sean reconocidos a la ciudadanía. En conclusión, busca proteger los derechos de los ciudadanos, ¿no? En general. Ustedes aquí pueden observar tres tipos de constituciones. La primera es de los liberales. Con la constitución liberal, chicos, busca implantar la república democrática en la cual se promueva la mayor libertad para el ciudadano. Mientras que la conservadora busca mantener el orden del poder estatal, es por ello que fortalece al Ejecutivo y da poca importancia a la opinión popular. Y las moderadas, en este caso vamos a ver de cómo estas concilian tanto las ideas de los liberales y conservadores, concilia estas dos posiciones para que pueda equilibrar los poderes del Estado. Veamos nosotros ahora lo que son la historia de nuestra constitución política. Veremos a nuestra primera constitución política. En este caso vamos a poder ver de cómo nuestro país, luego de haber nacido como una república en el año de 1821, esta pues va a crear la primera constitución que estuvo a cargo por el primer Congreso Constituyente, y en ella, en esta primera constitución, vamos a ver reflejada, ¿no?, lo que quería establecer el libertador don José de San Martín. Recuerden de que don José de San Martín fue el líder de la corriente libertadora del sur. Recuerda de que él tenía la finalidad de llegar al Perú con, digámoslo así, el objetivo de completar la independencia de Argentina y liberar a toda América
¿no?, del principal foco realista que se encontraba en nuestro país y asegurar la independencia de su país, en este caso Argentina. Ahora, una de las cosas que quiso establecer San Martín fue una monarquía constitucional. La monarquía constitucional, chicos, hace referencia de que un rey se encargue de gobernar, pero con apoyo de un parlamento, es decir, del poder legislativo y el poder judicial. Ahora, veamos nosotros quiénes ayudaron a crear la primera constitución de nuestro país. Recuerda de que esta estuvo a cargo del primer Congreso Constituyente, la cual, como tú puedes observar ahí, va a estar conformado por muchas personas influyentes de la época, ¿no? Personas pues pensantes, como médicos, diputados, abogados, militares, entre otros. Esta primera constitución, chicos, lamentablemente no va a llegar a regir. ¿Por qué? ¿Por qué se va a suspender? Debido a que se le va a considerar como un obstáculo a la llegada del nuevo libertador llamado Simón Bolívar. A ver, para ello, aquí ustedes pueden observar, mira, aquí, espérense, en esta diapositiva ustedes pueden ver la primera constitución que se promulga en el gobierno de José Bernardo Tagle en 1823. Recuerda que se quería establecer la monarquía constitucional y no llegó a regir. Ya te dije el objetivo, el por qué, por qué se suspendió. Y pues al no regir esta primera constitución, se va a proponer una segunda constitución ya en el gobierno de Andrés de Santa Cruz. En este caso vamos a ver que en esta segunda constitución vamos a ver reflejado, ¿no?, los ideales que tenía el señor, el libertador, ¿no?, Simón Bolívar, digámoslo así, el líder de la corriente libertadora del norte. Recuerda que con él, pues, nuestro país va a consolidar la independencia con la batalla de Junín y Ayacucho. Ahora, cuando llegó Bolívar al Perú, pues él también va a querer establecer, en este caso, la constitución vitalicia, ¿no? Esta segunda constitución que se promulgó durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz, básicamente tenía el ideal de San Martín, establecer una constitución en la cual Bolívar sea el presidente de por vida. Lamentablemente, esta constitución tuvo una vigencia de 50 días. Se dice que esta constitución tuvo la adaptación de la constitución napoleónica en Francia y dadas las restricciones, ¿no?, al carácter que tenía, entonces no llegó a... se va a suspender, ¿no?, luego de estar vigente 50 días. Posteriormente vamos a tener a nuestra tercera constitución, dada durante el gobierno de don José de la Mar. Recuerda de que él fue un caudillo. Y esta tercera constitución se dio en 1828. A esta constitución, chicos, se le considera la madre de todas las constituciones. Pero tú dirás, Miss, ¿por qué se le considera madre de todas las constituciones? Porque básicamente esta va a servir de modelo para las constituciones futuras. Va a marcar el camino de las constituciones de ahora en adelante. Y va a sentar las bases, ¿no?, las bases sólidas, digámoslo así. Esta constitución va a llegar a regir 5 años, pero dentro del carácter que tenía esta constitución era, ¿no?, proponía reformar la constitución cada 5 años y al parecer esto no les iba a gustar en aquella época, es por ello que la van a cambiar, ¿no? Se dice que tenía carácter liberal, ¿ok? Entonces, luego de esta tercera constitución, pues la cual es considerada madre de todas las constituciones, tenemos a la cuarta constitución, la cual fue planteada por José Luis de Orbegoso. En este caso tú vas a ver que Orbegoso en el año de 1834 da y plantea esta cuarta constitución, donde tenía la característica de plantear la descentralización y tenía carácter liberal. Algunos conocen a esta cuarta constitución como una constitución anticonfederación. Si tú recuerdas la historia,
Andrés de Santa Cruz, ya en esta época, en 1834 aproximadamente, tenía pues el sueño y la finalidad de unir Perú con Bolivia, ¿no? Y confederarlos, la famosa Confederación Peruana Boliviana, en la cual en este caso Santa Cruz, ¿no? Explicaba de que Perú y Bolivia deberían de estar juntos porque comparten historia, comparten geografía y entre otros lazos más. Entonces, dado a ello, pues tuvo este plan de confederar Perú con Bolivia. Sin embargo, va a tener muchos opositores, entre ellos José Luis de Orbegoso, que básicamente se dice que esta cuarta constitución estaba en contra de los planes que tenía Santa Cruz, y básicamente cuando los planes de Santa Cruz se vinieron abajo, también se vino abajo esta constitución. Va a caer con la Confederación Peruana Boliviana. Para ello ya vamos a tener y se va a plantear la quinta constitución dada en el gobierno de Agustín Gamarra en 1839. Esta constitución va a ser llamada la Constitución de Huancayo, ¿ya? Va a tener carácter conservador. Chicos, se va a decir que esta constitución va a tener un carácter autoritario. Y tras la muerte pues de Agustín Gamarra, se va a culpar a la Constitución de una guerra civil. Es por ello que van a cambiar de Constitución, porque básicamente van a culpar a esta Constitución por todos los conflictos, por todo el desorden político que estaba ocurriendo en aquella época. La sexta constitución, dada en el gobierno provisorio de Ramón Castilla, en el primer gobierno, en el año 56, vamos a ver de que esta constitución tenía carácter liberal y tenía como características antimilitarista, descentralista y anticlerical. ¿Ya? Eso quiere decir que estaba en contra, ¿no?, de las armas, en contra del centralismo, en contra de la iglesia en general. Dentro de lo que se va a establecer en esta sexta constitución se va a establecer el sufragio, ¿no?, únicamente para las personas que sepan leer y escribir. Se va a abolir la pena de muerte y se va a establecer la educación primaria gratuita. Se dice que también se fortaleció a lo que es el poder legislativo. La séptima constitución también va a ser dada durante el gobierno de Ramón Castilla. Esta séptima constitución es muy importante para nosotros porque es la más longeva de la historia. ¿Qué quiere decir longeva? Quiere decir la más viejita, la que va a durar más tiempo. Si tú puedes ver aquí, duró 59 años y tuvo carácter moderado. Recuerda que el tipo de constitución con carácter moderado busca unir y consolidar la idea de los liberales y de los conservadores. Quizá por ello esta constitución de 1860 haya durado más tiempo. Esta séptima constitución, chicos, va a restablecer la pena de muerte en caso de homicidio y va a prohibir la reelección presidencial. Ya en el año de 1867, ¿no?, digamos así, 7 años después, se va a establecer la octava constitución a cargo de Mariano Ignacio Prado, y esta constitución, por tener un carácter extremadamente liberal, únicamente va a durar 5 meses. Pues lamentablemente se dieron, digamos así, obras dentro de esta constitución, sí. Entre ellas, por ejemplo, se fija la edad mínima para ser presidente de la República, que es 35 años, y también se va a abolir la pena de muerte y se va a retomar la constitución del 1860. Es decir, esta constitución de 1860 va a volver a regir, ¿no?, de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque esta constitución básicamente fue suspendida. Ya tenemos nosotros la novena constitución. Estamos en la novena constitución dada por el presidente Augusto Bernardo Leguía. Se dice que Bernardo Leguía tenía a su gobierno, se le denominó Patria Nueva,
porque nosotros, uno, nos acercábamos al primer bicentenario y otro, habíamos básicamente finalizado la guerra con Chile, entonces nuestro país se estaba recuperando, ¿no?, de toda esta situación. Pero, ¿qué medidas va a tomarse dentro de esta novena constitución? Uno, se va a legalizar la reelección presidencial. Algunos dicen de que el señor Augusto B. Leguía básicamente modificó la constitución para que él pueda reelegirse indefinidamente las veces que él quiera. Recuerda que esta novena constitución se dio durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía y va a estar durante 11 años en el poder, al cual se le conoce como oncenio de Leguía. Esto va a ser muy criticado en aquella época. Es por ello que Augusto B. Leguía va a sufrir un golpe de estado por el señor Sánchez Cerro, ya quien luego, tras convocar elecciones, va a salir victorioso y va a ser nuestro presidente y va a dar una nueva constitución, la cual va a ser nuestra 10ª constitución. Esta 10ª constitución, la de 1933, dada por el militar Luis Sánchez Cerro, va a durar 46 años, tuvo un carácter moderado y vamos a ver que es una de las más longevas en el siglo XX. En este caso, aquí la de Ramón Castilla, la 7ª constitución, es la más longeva en el siglo XIX y esta 10ª constitución sería la más longeva del siglo XX. ¿Ok? Ahora, se dice que dentro de esta 10ª constitución se va a establecer el voto de la mujer, pero únicamente en las elecciones municipales, ¿ya? Y se va a prohibir lo que es la reelección inmediata, ¿ya, chicos? Ahora, el voto en varones va a ser únicamente para los hombres que sepan leer y escribir y sean mayores de 21 años. Ahora, en esta 10ª constitución se dice que hubo 2 interrupciones. Dentro de estas 2 interrupciones vamos a tener, por ejemplo, golpes de estado como el de Ochenio, el de Odría, ¿no?, el famoso Ochenio de Odría, porque estuvo 8 años en el poder. También el golpe de estado de Velasco Alvarado y de Francisco Morales Bermúdez. Ahora, Francisco Morales Bermúdez, dado a la presión que va a tener en aquella época, va a tener que convocar a elecciones y va a tener que convocar a una asamblea constitucional, la cual va a elaborar la 11ª constitución. Se dice que en esta 11ª constitución participaron muchas personas, 100 personas aproximadamente. Entre ellos estaba el señor Víctor Raúl Haya de la Torre, en la cual participó en la elaboración de esta 11ª constitución, llamada también Constitución de 1979, la cual es considerada, chicos, la mejor constitución del Perú y de América. ¿Pero por qué? Porque básicamente protegía, favorecía a los trabajadores, a la clase popular y se va a establecer, ¿no?, muchas características que siguen vigentes en la actualidad, entre ellos la famosa segunda vuelta, cuando, por ejemplo, existen elecciones, el candidato para que gane en primera vuelta tiene que obtener el 50% de votos más uno, ¿no?, para que gane unánimemente. Sin embargo, ¿qué ocurriría si obtiene menos del 50%? Entonces él y su contrincante se irían a una segunda vuelta y aquí pues se decidiría quién es el que gana las elecciones, ¿verdad? También se va a establecer, chicos, la ciudadanía, 18 años. Ahora la persona que tenga 18 años puede participar en la vida política del Perú. También vamos a ver en esta 11ª constitución que se establece pues el voto para todos en general, ¿no?, para todas las personas, ya sean analfabetas, mujeres, etcétera. Entonces, el voto básicamente es universal, ¿no?, voluntario, secreto, ¿no?, entre otras características más.
También se establece lo que es el bicameralismo. ¿Qué quiere decir el bicameralismo? El bicameralismo, chicos, quiere decir que el poder legislativo, lo que tú actualmente conoces como Congreso de la República, en aquella época iba a estar dividido en dos cámaras. De eso viene la palabra bi. Dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. En la actualidad, dentro de nuestra constitución actual no existe el bicameralismo, sino el unicameralismo. ¿Por qué? Porque hay una sola cámara. ¿Ok? Aquí se va a abolir la pena de muerte también, y esta constitución va a ser derogada en 1992, ¿no? Se dice que Alberto Fujimori va a disolver el Congreso, va a darse un golpe de estado a sí mismo, y básicamente él tenía una finalidad, ¿no? Algunos historiadores dicen que tenía la finalidad de rematar las industrias, ¿no? Tenía la finalidad de tomar medidas económicas drásticas en el Perú, y que esta constitución, la 11ª constitución, no le permitía. Es por ello que él básicamente disuelve el Congreso, que en su mayoría eran personas pues que no compartían ideología con él, en la cual él convoca a nuevas elecciones donde la mayoría de los congresistas van a ser fujimoristas, y estos van a poder plantear la constitución con el modelo que él quería. En este caso, la constitución pues que se ha planteado durante el gobierno de Alberto Fujimori, la cual sigue vigente en la actualidad, tiene un modelo neoliberal económico. ¿Y en qué se basa ese modelo neoliberal económico? Se basa pues, chicos, en que las grandes empresas se ven beneficiadas, ¿no? Que estas pueden explotar nuestros recursos, pagar bajos impuestos, que aquí en este caso los presidentes pueden rematar nuestras industrias, y también pues donde los grandes empresarios se siguen haciendo ricos y la gente humilde se sigue haciendo mucho más pobre. Entonces, en ese se basa el modelo neoliberal económico, ¿no? Ahora, gracias a esta nueva constitución, el señor Alberto Fujimori básicamente va a poder vender, rematar, regalar nuestras industrias nacionales a empresas extranjeras. A ver, si tú has leído un poquito de historia, te podrás recordar que Velasco Alvarado había nacionalizado muchas de estas empresas, como por ejemplo Sider Perú, Aéreo Perú, Electro Perú, etc. Todas estas empresas nacionalizadas durante el gobierno de Velasco van a ser vendidas a precio de huevo roto, ¿no? Durante el gobierno del señor Alberto Fujimori. Básicamente se va a rematar todas nuestras industrias nacionales. ¿Con qué pretexto? Con el pretexto pues de la famosa inflación, hiperinflación que había dejado el gobierno de Alan García. Con el pretexto de que vivíamos en una crisis económica, básicamente va a tomar, ¿no?, esta medida radical, la cual, como te expliqué, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Y qué pasa con la gente humilde? La gente humilde, los trabajadores, el pueblo sigue viviendo en la precariedad. Es por ello que durante el gobierno de Fujimori, para tapar esa gran llaga, básicamente él creaba programas sociales, ¿no?, como vaso de leche, ¿no? A ver qué programas más ha creado. Ha creado también lo que es comedores populares, etcétera. ¿Para qué? Para que pueda básicamente poner la bendita, ¿no?, a la gran herida que él había causado dentro de nuestro país. Ahora, esta constitución, hago referencia, está vigente en la actualidad, ¿ya? Y ustedes pueden ver aquí algunas características que ustedes pueden leerlo. En ellas, por ejemplo, que nuestro Congreso está constituido por 130 congresistas, ¿no?, por ejemplo. Y ustedes vean aquí ahora lo que es la estructura de la Constitución política. Dentro de la Constitución política, ustedes van a ver que esta se organiza en 6 títulos. La primera, que trata acerca de la persona y la sociedad, ¿no?, en la cual encontramos los derechos fundamentales de las personas.
¿Ya? ¿De qué artículo a qué artículo? Del 1 al 42. En el segundo título, ¿cuál es el tema? El Estado y la Nación. ¿De qué se trata? De los fundamentos del Estado y la Nación. En el tercer título, del régimen económico. ¿De qué se trata? Fundamentos de nuestra economía, del artículo 58 al 89. En el cuarto artículo, de la estructura y del Estado, aquí vamos a poder ver que se trata acerca de los poderes del Estado, que es del artículo 90 al 199. En el quinto título, las garantías constitucionales, lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Habeas corpus, habeas data, acción de amparo, etcétera, que es del artículo 200 al 205. Y en el título 6, de la reforma de la Constitución, pues que se encuentra en el último artículo, que es en el artículo 206. En conclusión, la Constitución política actual, dentro de su estructura, tiene 6 títulos y 206 artículos, un preámbulo y 16 disposiciones finales. Espero que les haya gustado el tema, chicos, ¿no? Si es que tuvieran algún dato interesante o duda, sería bueno que lo investiguen. Muchas gracias, cuídense mucho.